¿por qué no? Pues también de servidoras y servidores públicos. Por esto, los aliento a participar activamente en las discusiones, a hacer preguntas, a desafiar las ideas preconcebidas. También los invito a incomodar a nuestra ponente del día de hoy y para que todos podamos reflexionar sobre cómo podemos contribuir desde nuestras trincheras al bienestar de nuestra sociedad. En resumen, y a riesgo de sonar muy ambiciosa, consideramos en el CESOP que este curso puede ser una oportunidad para explorar y comprender cómo nuestras instituciones gubernamentales impactan en nuestras vidas diarias y también en el futuro de nuestra nación. Imagínense esto, ¿no? La relevancia que pretendemos alcanzar con esto. Les deseo a todas y a todos ustedes un curso sumamente productivo y enriquecedor y espero que al finalizar este viaje cada uno de ustedes esté mejor preparado para participar en la construcción de un mundo más justo y equitativo. Pues bien, este viaje de aprendizaje, como les he comentado, va a ser encabezado por la maestra Ana Gabriela Núñez Pérez. La maestra es directora en este centro de estudios, ella es directora de estudios de desarrollo regional y me voy a permitir dar lectura a una muy breve semblanza curricular de la maestra. A ver si la podemos poner en pantalla, por favor. Pues bien, la maestra es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública y cuenta con estudios de maestría en Administración Pública y Gobierno por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente realiza también estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 10 años de trayectoria docente, impartiendo las cátedras de Sociología Política, Teoría del Estado y Derecho Administrativo, así como de Metodología de la Investigación en diversas universidades públicas y privadas. Además, tengo que decirles aquí, con mucha discreción, la maestra Núñez no lo puso, pero también tiene una amplia experiencia en el sector público, lo que vuelve su perfil enriquecedor y es muy buena transmitiendo sus conocimientos, como muchas y muchos de ustedes ya lo saben. Agradezco, como siempre, su confianza en lo que hacemos en el centro. Muchísimas gracias y adelante, maestra. Muchas gracias, maestra, por esta oportunidad. Gracias a las autoridades de Cámara, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los que están aquí. En efecto, quiero reiterar la oferta que hizo la maestra Villa sobre incomodar. Específicamente quiero empezar este curso de manera diferente, sobre todo con dos cosas que quisiera que me pusieran en el chat antes de empezar a compartir pantalla. ¿Quién de ustedes no es servidor público? ¿Quién de los 136 que estamos aquí no es servidor público? Yo no soy servidor público. Gracias. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. Ok. Todavía. Bueno, fíjense, hay muchísimos que no son servidor público. ¿Qué quiere decir esto? Que se está generando un Luis, no se escucha. Te pasmaste, maestra. ¿En qué quiere decir esto? Ahí te quedaste. Voy a estar en otro dispositivo. Por favor. Si me ven en uno y hablando en otro es parte de poder no perder la comunicación y creo que se escucha mejor en el otro dispositivo. Les decía que el hecho de preguntarles quiénes no son servidores públicos, y bueno, y entiendo que hay muchos estudiantes por aquí están poniendo, y estudiantes de ciencia política, ¿no? Sería interesante empezar a ver que este tipo de cursos le llama la atención a alguien por mera curiosidad, ¿no? Es decir, ¿de qué tratará? Porque de pronto, si yo preguntara aquí qué es el Estado, todos vamos a tener una buena definición, desde la definición más clásica o más, digamos, ortodoxa, hasta la parte de decir, bueno,
Pues el Estado la verdad es que es una realidad superada, ya no sirve, ya no. Ok, está bien. Y de eso se trata, un poco de reflexionar sobre esto que vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, yo cuando le propuse este curso a la maestra Villa y le decía, bueno, ¿por qué hablar de Estado, Gobierno y Sociedad? En primer lugar, es una suerte de homenaje muy sencillo a la escuela italiana de ciencia política, al maestro Norberto Bobbio, quien establece pues su obra, Una teoría general de la política, Estado, Gobierno y Sociedad, que pudiera mantenerse vigente o pudiera estar aún muy vigente, porque a lo que tenemos que aspirar es a entender cómo interactúan estos conceptos. Y no solo cómo interactúan a nivel conceptual o a nivel filosófico o a nivel teórico, sino cómo interactuamos cotidianamente nosotros con estos conceptos. ¿Sí? A ver, gracias Alfredo por ahí que nos señala que ser servidor público es servir. Sí, probablemente nadie lo cuestionaría, pero no olvidemos, insisto, que antes de ser servidores públicos, les decía, somos ciudadanos, pero antes de ser ciudadanos, además también somos individuos. Y entonces yo les diría, ¿los servidores públicos también tienen intereses personales y es válido? Sí. Y pensar en el Estado como una suma de intereses individuales y pensar en el gobierno como una suma de intereses individuales también tendría que verse así. De lo contrario, estaríamos hablando solamente en el plano teórico, en el plano filosófico, desde la parte ontológica, y entonces, pues para eso entonces volvemos a leer alguno de los 20,000 libros que tengo detrás de mí y vemos qué es el Estado y seguimos discutiendo sobre esta realidad. Pero es decir, ¿cómo interactuamos cotidianamente con el Estado? Ahora, sobre todo desde el Poder Legislativo, ¿no? O sea, sí vamos a destacar en el Poder Legislativo cómo se da esta actuación. ¿Por qué? Miren, estaba pensando, en la semana tuvimos la oportunidad de estar en un conversatorio y las primeras líneas de ese conversatorio decía un testimonio, salí de mi casa diciendo, hay un golpe de Estado en Chile, ¿no? Y entonces eso vino a mi mente y desde ahí no dejo de pensarlo, se los juro. ¿Cuántos de nosotros entenderíamos no la noción conceptual preconcebida de que es un golpe de Estado? No, sino que como ciudadanos nos enfrentáramos a esa realidad en algún momento dado de nuestra vida, en algún proceso histórico, y pudiéramos decir, estoy viviendo un golpe de Estado. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo va a cambiar no solo mi vida, o no solo la vida, sino la vida de todo un Estado, sino un proceso histórico que afecte de manera muy compleja? Vamos pensando en esta serie de reflexiones, porque yo estoy segura, o sea, que en mi entorno cercano, que no sea el que se dedica al servicio público o que no sean mis colegas politólogos o abogados, nadie podría decir esta expresión si nos enfrentáramos a ese proceso histórico. Entonces es parte de ir construyendo una ciudadanía, digamos, conocedora de estos conceptos, ¿no? Un poco también para irle quitando la carga, las malas connotaciones que de pronto tenemos de estos conceptos, ¿no? El gobierno no sirve para nada, el Estado no sirve para nada, o es muy común, y ya estamos muy acostumbrados en las transmisiones de YouTube o de Facebook, pues mejor pónganse a trabajar. ¿Cómo les explicamos que estamos trabajando? Que de verdad auténticamente esto es un trabajo muy relevante, pero que en la medida en la que estamos involucrando, discutiendo, reflexionando, generamos mejores instituciones cuya finalidad es incidir en la vida de cada uno de nosotros. ¿Es una cadena muy lejana? Sí, pero sí pasa. Pensemos en alguna ley, pensemos en el presupuesto, pensemos en cualquier acción de gobierno, en cualquier acción de Estado, y fíjense cómo vamos diferenciándolos. Y cómo estas impactan en mi vida cotidiana. A lo mejor no todas, pero pues yo pongo un ejemplo muy sencillo. Hoy podemos estar todos frente a una pantalla porque tenemos internet y porque tenemos energía eléctrica.
Ese es un vínculo que todititos tenemos con una entidad pública. Y de pronto no lo pensamos y de pronto no reflexionamos. Y es parte de tener o no. Y ya de ahí nos podemos meter a cualquier discusión, a la que quieran. Ay, sí, pero no funciona, pero es una compañía, pero se están robando. Eso siempre va a estar sujeto a evaluación. Es decir, siempre vamos a poder mejorar, ¿no? Y además, siempre es mucho mejor hablar, perdón la expresión, pero a todo pasado, ¿no? Nosotros siempre haríamos mejor las cosas. No solo pasa en el gobierno, también pasa en el fútbol, ¿no? O sea, de pronto, la selección pierde y yo hubiera ganado, ¿no? O sea, se da esa tendencia, ¿no? ¿Cómo vamos haciendo que esto cambie? Bueno, pues generando un mayor conocimiento sobre estas figuras, sobre cómo interrelacionan. Esta vez quiero proponerles además varios textos, quizá mucho más provocativos que otros. Desde luego, la base, sí, hay alguien ponía en el chat que tiene el texto físico del maestro Bobbio, traducido por el doctor Fernández Santillán, a quien, bueno, yo también le agradezco muchísimo la formación en esta materia. Sí, vamos a tomar una parte pero esta vez querría yo partir del análisis de una obra que, si no la conocen, los invito a conocerla, a reflexionarla, porque estos días pasados la estuve releyendo precisamente para el curso, que es los discursos sobre la primera década de Tito Livio, los discursos de Tito Livio, de Nicolás Maquiavelo, ¿no? No El Príncipe, no, sino los discursos sobre la primera década de Tito Livio. ¿Por qué esta obra? Porque muy fácil, porque va haciendo un recorrido de cómo surgen y de cómo se acaban los estados, pero no solo se concentra en la fase del surgimiento y la finalización, sino cómo vamos recorriendo, pero además vamos a ir obligadamente a formar otra cosa, ¿no? Otro estado, nuevamente. Y este es muy particular porque habla de las formas de corrupción de las instituciones, y una de las instituciones que puede estar corrompida es precisamente la sociedad, ¿sí? Es decir, es muy fácil decir, ponernos en un lugar común y decir, el gobierno no hace nada, el gobierno no sirve para nada, vea nada más los baches, ¿no? O sea, veamos. Y de pronto no nos podemos a pensar que dentro de ese cúmulo de no hacen nada, no sirve, no, también tenemos un papel activo, es decir, como sociedad, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos incidiendo? ¿Cuál es nuestro vínculo con el Estado? ¿Cuál es nuestro vínculo con el gobierno? Simple y sencillamente, yo tengo una pregunta. Bueno, ¿hay alguien de otro país en el curso que no sea México? Porque sí, a veces tenemos ese alcance. Pero no veo. Bueno, pues si todos son de México, les voy a hacer una pregunta y quiero que contesten con toda honestidad, y casi estoy segura que no va a haber una sola mano levantada. ¿Quién se sabe el nombre de su presidente municipal o alcalde, diputado local, diputado federal, senador, presidente de la República y al menos 2 miembros del gabinete del gobierno de su entidad federativa? Yo, Félix Iván García, te vamos a hacer examen, Félix. A ver, ok, de todos estos actores, muy bien, en Jalisco, yo. Estado de México, no todos, algunos, sí, claro. Y si ahora les pregunto si dentro de esto se saben, además, los miembros del Cabildo, pero y su circunscripción electoral, sin ver su INE. De pronto, o sea, esos pequeños detalles
hacen la diferencia o cambian nuestro conocimiento que tenemos respecto a los actores. Porque entonces es bien fácil decir, el gobierno no hace nada. Y yo les pregunto, ¿qué gobierno? ¿Qué gobierno es el que no hace nada? ¿O los tres? ¿O todos? Y porque también es muy fácil decir, no hace nada, cuando, pues sí vivimos en un estado. Podría terminar por no gustarnos mucho de lo que pasa, pero sí hacen algo. A lo mejor no todo ni todo lo que quisiéramos, pero tampoco un nada rotundo ni contundente. Y luego, si además le sumamos, aquí traigo un módulo 3, ahorita les voy a poner cómo se estructuró el curso, que lo denominé proceso político y toma de decisiones. ¿Por qué? Porque al interior del Estado, todo va a ser parte de un proceso que tiene que implicar una toma de decisiones, que puede gustarme o no, pero es el mismo caso. Si la toma de decisiones estuviera en mis manos, seguramente mi decisión tampoco les va a gustar a todos. Con este preámbulo, y se me olvidó hacer algunas advertencias preliminares, les pido anticipadamente disculpas si de pronto hay unos ruidos infernales detrás de mí, pero los ruidos de la ciudad, los cotidianos y de los propios vecinos son terribles. También si se atraviesa alguna de mis mascotas, no se distraigan, por favor. Bien, muchísimas gracias. Pues entonces, dichas estas advertencias, y con este preámbulo quizá muy largo, con el que iniciamos, voy a compartirles pantalla y con ello dejaré de verlos en el chat, para que yo tengo una versión electrónica libre, para que no digan que es pirata, pero desde libre uso de los discursos de Tito Livio. Se las hacemos llegar al correo electrónico con el enlace de la evaluación. Reléanlo. Quien ya lo haya leído, léalo, reléalo. Y quien no lo haya leído aún, por favor, acérquense. Si es una manera de, digamos, entrarle diferente al análisis, ¿no? Bien, les decía, voy a compartir pantalla. Si no se ve la presentación, se las vamos a hacer llegar. No se ve mi presentación, ¿verdad? No se preocupen, me salí, no. Se perdió mi conexión en el otro dispositivo, pero apenas lo retome, empiezo a compartir pantalla. A ver, les decía, el curso está estructurado en cinco pequeños modulitos. El primero es introducción a las nociones básicas. Vamos a volver a revisar de manera rápida 3 conceptos básicos: Estado, gobierno y sociedad. Vamos también a revisar en el módulo 2 teoría y estructura gubernamental, es decir, cómo a partir de la interacción de estas figuras de Estado, gobierno y sociedad construimos un sistema de gobierno. Ahora sí ya se empieza a ver mi pantalla. Ya, maestra. Sí. Bien, el tercer módulo es proceso político y toma de decisiones. Aquí está. Con esto también vayan teniendo en mente un problema público. 1. Y si quieren hasta un problema personal, y vamos a ver si así lo resuelven. O sea, y aquí seguramente tendremos muchas ideas, ¿no? Vayan pensando ustedes en un problema que desde luego con su respectiva solución. Llegado el momento lo vamos a usar, ¿no? A ver cuántos piensan en el mismo problema. Lo que nos va a llevar, o sea, todo este análisis del proceso político y toma de decisiones nos va a llevar al entendimiento del concepto de ciudadanía, de la participación ciudadana, de esa sociedad civil organizada que va más allá del registrar una asociación o del asociacionismo,
¿no? Sino de una figura también que emana como parte de un contrapeso mismo dentro del Estado. Y nada más por no dejar de poner un tema nuevo, gobierno en la era digital. ¿Y por qué quiero ponerlo más allá de hablar de gobierno electrónico, que no va a ser el tema, ¿no? Sí quiero que pongamos esta nueva manera incluso de hacer ciudadanía, si es que se puede llamar así, ¿no? Esta parte de la presión pública a través de las plataformas digitales, esta parte de poder interactuar con los actores políticos más fácil a través de un tuit, bueno, ya no tuit, de una mención en X, de un hilo de Facebook, que a través de canales institucionales oficiales. ¿Es válido o no es válido? Bueno, la Suprema Corte dice que sí, ¿no? Que los servidores públicos no pueden bloquear a nadie. Pero realmente todavía ahí hay una gran área de oportunidad, ¿no? ¿Cómo se pueden generar estas nuevas interacciones a partir de toda la disposición de información, de todas las nuevas formas de comunicación existentes? Ahí vamos a dejarlo para la reflexión. Vamos a empezar. Y les decía, hay algunas láminas con mucho texto, estructuradas así a propósito, porque se van a quedar ustedes con la presentación, y es decir, para que después puedan ahí reflexionar un poco. Miren, voy a empezar por una aproximación que justamente se encuentra de esta primer premisa, parte también en algún punto Norberto Bobbio para hablar del Estado. Para Norberto Bobbio hay un antes del Estado, que es la parte preestatal, ¿no? Y también hay un fin del Estado. ¿Cuál sería ese fin del Estado? No, yo creo que no vamos a llegar hasta allá. No es el caso, pero el fin del Estado, lo único, quizá lo que nos llevaría es a reconstruir otro Estado o ponerle un nombre a esa realidad a la que hoy conocemos como Estado, ¿no? Pero hacia allá apuntaríamos. El contractualismo antes de esto nos diría que el Estado nos marca una diferencia con lo que conocemos como estado de naturaleza. Es decir, el garrotazo, ¿no? La ley del más fuerte, ¿sí? Antes de podernos organizar políticamente, socialmente, colectivamente, había una fuerza que regía, ¿no? Estas comunidades, bueno, y por principio de cuentas ni siquiera estábamos asentados en un solo territorio, ¿no? Éramos nómadas. ¿Qué se buscaba o qué ha buscado siempre a partir de esta parte el ser humano? Bueno, estar acompañado, ¿no? Que esa es la naturaleza eminentemente social establecida por Aristóteles, ¿no? El Thomson politicón no es el animal político, sino el animal social. Es decir, antes que interesarnos en la búsqueda del poder, nos interesamos en la búsqueda de ser parte de un colectivo. Hoy, desde luego, ante las diferentes interacciones o las múltiples interacciones, el asedio, la inmediatez y muchas más cosas, la modernidad líquida, diría Sigmund Bauman, ¿no? Hoy, frente a esto, quizá estemos cuestionando un poco nuestra naturaleza colectiva, pero no. Pase lo que pase, siempre vamos a buscar a otro. Y luego vamos a buscar a muchos. Y cuando nos encontramos, empiezan los problemas. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿No? Pensamos ahorita. Si yo les pidiera simple y sencillamente, somos una sala muy grande, muy, muy grande. Somos 169 personas. Y yo les dijera, vamos a nombrar a un representante. ¿Para qué? Lo que sea, lo que quiera. Vamos a nombrar un representante del grupo para que tome notas, ¿no? Bueno, ahí ya cambiaría, ¿no? Quizá nadie quiere tomar notas. Pero si solamente dejamos así, vamos a nombrar un representante, organizarnos entre ahora ya 170 personas,
híjole, nos va a llevar casi el resto de la sesión para determinar quién va a ser el representante. Y, sin temor a equivocarme, por lo menos 70 no van a estar de acuerdo. ¿Sí? Y alguien va a cuestionar por ahí, ¿y por qué por votación? ¿Por qué no autonombrado? ¿Por qué no lo designas tú, Ana Gabriela? Porque, ¿sí? ¿Me explico? Y empiezan los problemas. La sola interacción de una comunidad, aunque sea poquito, va a empezar a generar un entorno complejo. Este entorno complejo nos lleva a la necesidad de organizarnos para dos cosas fundamentales. Bueno, y aquí sí podemos cuestionar estas cosas fundamentales, pero por principio de cuentas, y esto lo establecía Locke, sería la búsqueda de la protección de uno mismo y de nuestra propiedad, ¿no? Esto lo decía Locke. Muchos otros teóricos clásicos doctrinarios decían, bueno, nos organizamos porque buscamos dos cosas, seguridad para nosotros mismos y satisfacción de nuestras necesidades. Ese es un elemento básico, incuestionable. ¿Sí? Ahora, esto, insisto, va a ir generando un nuevo entorno complejo. ¿Cómo satisfacemos las necesidades de todos? ¿Cómo nos proporcionamos cierta seguridad? Todas estas preguntas hay que irlas respondiendo y hay que ir generando una interacción. La pregunta siempre va a ser si la forma que encontramos para organizarnos es la mejor. Quizá no, ¿no? Y ahí es donde vienen los nuevos planteamientos, ¿no? Cuando pensamos en, oye, no, es que son muchísimos diputados. Ah, bueno, pues, ¿cuántos te gustaría? ¿Y por qué no? No, no, es que son muchos burócratas y no haces nada. ¿Cuántos te gustaría y por qué? ¿No? Es decir, partiendo de que simplemente ahorita yo les dije que pensaran en un problema. Si cada uno de nosotros tuviera un problema distinto, en este momento tenemos 170 problemas que resolver. Rapidísimo, pónganme en el chat. Su problema, un problema. El que creen que es el problema más grave. Violencia de género, inseguridad, ok. Violencia, salud, educación, movilidad, sistema judicial. A ver, gracias, Ismael. Pobreza, agua, salud, educación, violencia política de género, corrupción, discriminación, antecampaña. A ver, voy a tomar algunos. Yo les voy a decir, ¿saben qué? Ok, nos vamos a organizar porque el problema más grave que tenemos en este momento, y no, o sea, los voy a tomar nada más por lo que están poniendo, son, de todos los que yo vi aquí, voy a decir que el problema más grave son las llamadas anteprecampañas. Ahora, sí los veo en otro dispositivo. Levanten la mano, solo levanten la mano. ¿Quién está de acuerdo conmigo que es el problema más grave? Que es el que vamos a resolver en este momento. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro personas están conmigo. Y por supuesto que los demás van a decir no, Ana Gabriela. Si además en el chat pusimos, a ver, no es lo más grave. Problema según quién. No lo sé, yo solo les dije que un problema.
A ver, dice Alfredo, problema según quién. Ahorita te digo según quién. El que nos lo puso aquí fue Félix Iván. Para Félix Iván es un problema. Y es válido, sí. Lo más grave es la inseguridad, dice Felipe. A ver, yo no sé. Yo estoy ahorita aquí al frente, pero además ni siquiera hemos elegido al representante. Entonces, como no lo elegimos, a mí me dio esta suerte autoritaria de nombrarme el representante sin ser votado. Porque la votación no es el único mecanismo para organizarnos. Hay muchos más. Y a mí me llamó la atención ese problema y es el que voy a resolver. Y de los 100 pesos que tenemos en la comunidad, en este estado nuevo que estamos conformando en este curso, vamos a destinar 90 pesos para resolver el problema que nos propuso Félix. Sí. Es un problema actual, dice, pero no es un problema grave. Bueno, por eso les decía, vamos a tamizar, pero nunca vamos a estar del todo de acuerdo. Pero en lo que sí estamos de acuerdo, fíjense, es en que estamos buscando organizarnos. Al Estado y al gobierno le corresponde resolver los problemas prevalecientes en la sociedad. A ver, Eduardo, ¿a los dos? ¿A los dos les corresponde igual? A ver, Rafael, estás pidiendo la palabra. A ver, adelante. No anda por aquí. Sí, es que tenía el micrófono mal. Ok. Es que tratar de organizarnos es combatir primero la indiferencia que tenemos hacia nosotros y hacia la sociedad, porque eso es lo que justificamos con los propios intereses o las propias ideologías para satisfacer nuestras propias necesidades. Es por eso que creo que es la división de la valoración de las necesidades en conjunto o como sociedad a las individuales. Ok, a ver, sí, y esto en algunos casos se ha llamado el bien mayor y también ha sido cuestionado. Pero, bien, es decir, vamos empezando. A ver, ¿qué retomo de lo que nos señalas? La indiferencia, pero por principio de cuentas sí sería la indiferencia a estos temas. Es decir, que no pasen por ser los temas aburridos, sino por ser los temas cruciales. Es decir, no debemos perder de vista que cuando hablamos de Estado, hablamos de todos, sin importar nada más, sin importar a qué nos dedicamos. A ver, sí, voy a tomar tres opiniones que tengo que levantar la mano desde hace rato y vamos a seguir, si no vamos a acabar. Empezamos con Luis Fernando, luego con Eduardo y luego con Luis Alberto y continúo. Muchas gracias, si me pueden escuchar bien, perdónenme, la cámara no está funcionando. Yo considero de que contestando a la pregunta del compañero Eduardo Luna, no le corresponde al Estado y al gobierno al mismo tiempo, es el uno o es el otro. Es al gobierno y, como menciona Oscar, a la sociedad, porque nosotros otorgamos, otorgamos los impuestos, otorgamos todas las facilidades para que al gobierno le compete de lo que nosotros estamos contribuyendo hasta con su legitimidad del mandato, todos los elementos, todos los aditamentos indispensables para salvaguardar la integridad de la propia sociedad. O sea, es un trabajo continuo, no solamente teniendo un director de seguridad, no solamente teniendo un alcalde, sino también tenemos a nosotros, que les estamos aportando a lo que el gobierno está dispuesto a ofrecer en ese tema para salvaguardar la integridad de los mismos ciudadanos. Ok, a ver, Eduardo. Y bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno. Considero que desde la perspectiva histórica, al menos hasta el siglo XV o XVI, ya cuando Maquiavelo lo concibe de otra manera, pues la forma en la que se manifestó el gobierno pues estaba no tan definido respecto al Estado y viceversa.
Es decir, había un ente gubernamental, no necesariamente en su forma estatal. Ya en el Estado moderno, como lo concebimos y vivimos hoy, en los últimos 5 siglos, pues ya tenemos un Estado moderno en donde ya se diferencia Estado y gobierno y que el gobierno está contenido en el Estado. En este sentido, lo que yo considero es que si en estos términos de que el gobierno es un elemento del Estado, el Estado es el que se crea, se formaliza, en donde se materializa esa organización de la sociedad para justamente enfrentar esos problemas, esos retos, esas necesidades, esos deseos, eso lo que plantea su sociedad y lo implementa a partir del gobierno. Entonces, considero que si el Estado en sí podría concebirse como algo abstracto, pero tiene elementos cualitativos y cuantitativos, es decir, está conformado por la población, el territorio, el orden jurídico y el gobierno. Entonces, el Estado pues tiene la gran función del bienestar de la sociedad. ¿Quién cumple los objetivos? El gobierno, y que incluso lo concretiza también por la administración pública. Entonces, a diferencia de los actores de la sociedad, dícese privados o sociales, al Estado le compete el bienestar de la población en su conjunto. Entonces, por eso considero que en la opinión de usted de que si les corresponde o así lo entendí, de igual manera no, porque el gobierno está contenido en el Estado. Entonces, en el caso concreto de México, pues tenemos una forma de gobierno federal. Entonces, tenemos un Estado federal y tenemos, como República Federal, pues tenemos distintos órdenes de gobierno. ¿A quién le compete resolver los problemas públicos? Pues bueno, dependiendo si es del ámbito federal, si es del ámbito estatal o si es del ámbito municipal. Entonces, bueno, eso se los planteo en tanto que creo que teóricamente lo podemos decir que le compete la parte de implementación al gobierno. En el caso particular de México, pues va a depender de qué orden de gobierno, qué competencia, si es exclusiva o concurrente. Entonces, creo que en el tema público prevalece el tema del bienestar, de las necesidades, pero de su conjunto. Creo que esa es la lógica de lo público. Ok, a ver, aquí Eduardo nos propone varios temas. Gracias. Solo uno con el que no necesariamente estoy de acuerdo. El gobierno no es anterior al Estado, ¿no? Y sobre todo por lo que dijo después, está contenido ahí. Pero luego hablaron ya de la administración pública y ahí por ahí alguien retoma la afirmación que es de Woodrow Wilson, ¿no? Que establece que la administración pública es el gobierno en acción. Pero pienso que además esto que están poniendo aquí es un vicio de formación, ¿sí? Estaba Luis Alberto, dame oportunidad. Catalina, te dejo para una segunda ronda de participaciones. De pronto se nos olvida el legislativo. Es decir, no solo la administración pública ejecuta labores para el beneficio de los ciudadanos, porque además, dicho sea de paso, una máxima del derecho administrativo, una máxima de la administración pública es: no puedes hacer más que lo que está establecido en la ley, ¿sí? ¿Qué se necesita? Un marco normativo. Quizá una de las primeras expresiones o una de las expresiones más importantes para poder ejecutar es dotar de un techo normativo, ¿sí? Pero además estamos pensando en el caso del Estado mexicano, y yo todavía no había hablado de México, yo había hablado de un Estado cualquiera, ¿sí? Es decir, por eso les ponía esta provocación de Thomas Paine. Una sociedad, es fundada por las necesidades, es lo que decía. Siempre vamos a buscar al otro. Desde las nociones aristotélicas, siempre vamos a buscar vivir en comunidad. Eso es la sociedad. Y el mismo Paine dice,
pero el Estado es creado por la maldad del ser humano. Más allá otra vez de los atributos o de las cuestiones filosóficas, y podemos hablar del contractualismo, y podemos hablar de Locke, y podemos hablar de Rousseau y demás, pero es un curso de 4 horas que no nos va a dar. Pensemos que el Estado es creado más bien, ¿sí?, precisamente para contrarrestar la complejidad que se da dentro de una comunidad que se fundó por las necesidades. Es decir, la sociedad sí es preexistente a esa cosa que llamaremos Estado, ¿sí? Es decir, hay comunidades políticas, comunidades anteriores a esto que llamamos Estado. Tengo muchas manos levantadas, pero como lo prometí, primero Luis Alberto y a los demás los dejo para una segunda ronda de participaciones porque no hemos avanzado. Adelante, Luis Alberto. Gracias, licenciada. Antes que nada, buenos días a todos. Pues yo quisiera partir a raíz de que el gobierno tiene funciones similares a las del Estado, pero más que nada, el Estado siempre va a ser esa parte que va a velar por los derechos humanos, que va a dar pauta a la sociedad para que se haga ese derecho natural y podamos todos tener una noción de las cosas que se deben de implementar en la sociedad, plasmándose en normas jurídicas. Y el gobierno es el encargado, bueno, a mi parecer, de hacerlas cumplir, de mandar a los demás poderes para que se puedan llevar a cabo y consumirse. Ok, gracias. Sí, a ver, en esencia, estamos bien y lo entendemos. Lo que tendríamos que ver, y para eso, bueno, les dejo esta reflexión aquí en la presentación, pero para eso puse un diagrama que a propósito está montado así. Y aquí, dependiendo de cómo vayamos concibiendo, ustedes me van a decir si el Estado agrupa todo, si la sociedad agrupa todo, si interactúan de forma independiente, si logramos tener aquí un espacio de interacción, o bien si son elementos independientes o interdependientes, ¿sí? Hacia acá tenemos, o esta es mi propuesta, que evolucionemos hacia esto, hacia comprender esto, porque en esta medida podemos ir determinando nuestra relación con cada uno de estos conceptos, en tanto que individuos, en tanto que estudiantes, en tanto que maestros, en tanto que servidor público, ¿sí? Como sea, ¿sí? Porque incluso quienes somos servidores públicos, cuando nos enfrentamos a un tema de corte individual, ¿verdad? Y tenemos que ir a alguna oficina pública de algún colega nuestro, que en ese momento ya ni es nuestro colega, ¿verdad? Y pasamos un mal rato, nos quejamos del mismo gobierno, ¿no? Nos quejamos de las autoridades, y entonces tendríamos que reflexionar. Desde luego que en un ámbito de competencia diferenciado por mis atribuciones y demás, ¿qué puedo hacer yo para mejorarlo? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar? ¿Sí? ¿Cómo estoy contribuyendo? Y déjenme ver si puedo hacer aquí un dibujito. Voy a situarme aquí, ¿no? ¿Cómo yo me veo afectado por estos conceptos? ¿Y cómo yo incido sobre estos conceptos? ¿Sí? Esa es quizá la provocación, pero no podemos hacerlo sin comprender qué es esa cosa que llamamos Estado, qué es eso que llamamos gobierno y qué es eso que llamamos sociedad. Es muy fácil estarlo plasmando sobre el caso de la realidad mexicana, pero no solo existe el Estado mexicano, es decir, vamos a ver al Estado como ese gran concepto. ¿Qué quiere decir? Bueno, sí, por ahí ya lo decían,
tiene estos elementos constitutivos, territorio, población y gobierno. Y como parte de un elemento del Estado, entonces está la sociedad, ¿no? Que es la parte de la colectividad, de la población. Y entonces también está el gobierno. Y entonces cuando decimos que es un problema de Estado, pues es un problema que nos corresponde. Pero cuando vamos distribuyendo, ¿sí?, ciertas responsabilidades, y por eso insisto en leer a Maquiavelo en esta obra, es porque cuando esto está corrompido hay cosas que hacer, cuando esto está corrompido hay cosas que hacer, pero también este factor puede estar corrompido y también hay cosas que hacer, ¿sí? Y decía Maquiavelo, ¿cuál es el fin de los estados o por qué cayeron los estados? Porque él va hablando de los diversos periodos de Roma, ¿no? Es porque cuando nada de estas funciona, es momento de cambiar todo, ¿sí? Entonces, este es digamos, la invitación, reflexionar en qué parte de estos elementos sí está funcionando, en qué sí está avanzando y qué no. Para eso los invito a que vayamos avanzando. Yo sé que tengo muchas manos levantadas, pero vamos a revisar ya se quedaron mis rayas aquí, perdónenme, déjenme las borro. Ya. Tenemos aquí dos conceptos, ¿sí? Con estos conceptos en mente, los voy a dejar ir a tomar un café, para no hacer cansada la sesión, en 2 minutos, ¿no? Pero vamos revisando los conceptos. Y puse conceptos de estos atribuibles a grandes figuras que conocemos, pero que no están lejos de cualquier otro concepto mucho más acabado, ¿no? Perdóname, están invertidos. El gobierno, fíjense, es la autoridad o el poder que gobierna o dirige una sociedad, mientras que el Estado, ¿sí?, decía, por ejemplo, es esta comunidad política. El Estado es la suma total de procedimientos. El Estado es la encarnación de la voluntad general, dice Rousseau. El Estado, fíjense, es un ente abstraído. Entonces, cuando hablamos de Estado, vamos a hablar de eso, de una figura creada. Mientras que cuando hablamos de gobierno, ya vamos a hablar de instituciones materiales. Perdón. ¿Me escucha? Es más fácil encarnar al gobierno que al Estado. ¿Sí? 5 minutos para tomar un café. Primero me lo acabé antes de iniciar el curso. Y regresamos para avanzar así. Entonces, ¿cómo organizamos de una mejor manera? Tiene el micrófono apagado.
Licenciada, ¿se encuentra ahí todavía? Disculpe. Hola Luis, aquí estoy. Que se vayan a Gracias, tomar un licenciada. café. Ah, gracias. Eso fue, o sea, yo sí estoy aquí, pero vayan a tomar un café rápidamente. Estamos en un receso, pero ya va a acabar. Y para quien esté pidiendo la presentación, se las voy compartiendo para que vean los conceptos, si quieren. Gracias. De nada. Pero además les decía que estaban al revés. Bien, para quien no se fue, para quien no escuchaba, etcétera, etcétera. Vamos a retomar. Lo prometido fueron 5 minutos. A ver, miren, había una anécdota. Hay quien dice que es un concepto, pero yo digo que es una anécdota, de cuando se hace la analogía de gobierno cuyo origen etimológico deviene de Kibernetes, que es timonel. Entonces, esta analogía a mí me gusta mucho porque establece, ¿no? Insisto, a manera de analogía, que el barco es el Estado y el gobierno es el timonel. ¿Sí? Entonces, vi por ahí que citaron completa la definición de Max Weber, que además no está en el político y el científico, ¿no? Pero sí es de Max Weber. El Estado es el detentador del monopolio de la coacción física legítima. Y por ahí vi un comentario, ¿no? Que establece, así como lo hace tal. La pregunta otra vez está mal. Cualquier estado, todos los estados, concentran el monopolio de la coacción física legítima. Ojo, el monopolio de la coacción física legítima. ¿Qué quiere decir? Que la violencia se usa en última instancia. Pero además, está bien, porque de lo contrario todos nos estaríamos agarrando otra vez a garrotazos y entonces no avanzamos. ¿Sí? ¿Cómo resolveríamos los problemas si no fuera porque nosotros cedimos nuestra potestad ante una figura como es el Estado para que éste detentara la violencia física legítima? Es decir, si no fuera así,
La otra posibilidad es que cada uno detente esa fuerza. Pues si están de acuerdo, está bien. Yo siempre les digo, si queremos cambiar esto, y si ustedes están de acuerdo en que cada uno de nosotros lo ostente, está bien. Por lo pronto, en el caso del Estado mexicano no funciona así. Y si no estamos de acuerdo, vamos a modificarlo. Y hay también dos caminos para modificarlo. El camino institucional y el camino no institucional. Pero también sabemos y somos conscientes de las implicaciones de cada uno de estos. Ok, si están aquí, a ver, déjenme leer. Otra vez, a ver, no está mal. Sí pensaría, y por eso es la invitación de la reflexión en este curso, no en esta administración. A ver, en el Estado mexicano, como en muchos otros, el Estado es el portador de la violencia física legítima. En cualquiera. ¿Cuáles son los elementos del Estado moderno? No han cambiado. Los ciudadanos es como estar dentro de un antro. Sería difícil entender y llegar a acuerdos. Es lo que yo siempre digo. Hace mucho que no voy a un antro, pero en cualquier lado donde hay más de 10 personas, es muy difícil estar de acuerdo. Piensen nada más en sus vecinos, si es que alguien lo hace, si en sus edificios y demás. Es complicado. Es más, piensen en sus trabajos. Si tienen que ir a comer y ponerse de acuerdo qué van a comer, alguien siempre va a estar en desacuerdo. Todos los estados son portadores de la violencia física legítima. Esto no. Pero ¿cómo se estructuran? Fíjense, me voy a adelantar tantito en la presentación. Déjenme, dejo de dibujar. Acuérdense que todos están al revés. Se los corrijo en la presentación que les comparto. Me voy a adelantar hacia acá. Hasta lo que vamos a ver mañana. Bueno, pero los sistemas de gobierno, fíjense. ¿Sí? Estos es lo que van a determinar cómo estructuro yo ese monopolio de la coacción física legítima, por no poner otros elementos del Estado. Los elementos del Estado moderno no cambian. Estado, ¿sí? Del Estado moderno son territorio, población, gobierno, orden jurídico o constitución u orden normativo, como quieran llamarle, ¿sí? Podríamos agregar hoy esta parte de los tratados internacionales y demás, que en algunos estados, como el caso del Estado mexicano, es parte de su orden normativo, ¿no? Pero eso no cambia. De ahí que siempre me gusta iniciar a mí con la parte de la escuela de Norberto Bobbio, porque cuando él establece qué es esa cosa a la que llamamos Estado, bueno, pues vamos a configurar una serie de elementos. Si estos elementos están, va a existir un Estado. Si no nos gusta el concepto, quizá después le cambiemos el nombre, pero va a ser esta suma de elementos, ¿no? ¿Aquí? Ahora, otra vez, ¿cómo organizamos no solo el monopolio de la coacción física legítima, sino la atención de las otras necesidades que tenemos como sociedad y que tiene que atender el Estado a través del gobierno? Estados Unidos, Alemania y Brasil son estados federales, sí. México es un estado federal. No vamos a ver todas las distinciones porque no vamos a acabar, pero fíjense, vamos a llegar acá otra vez a proceso político y toma de decisiones. Esto es lo que quiero que vean, o sea, cuando se están contestando esta parte de las administraciones concentran la violencia física legítima. Sí, pero a través de este proceso político vamos a determinar cuál es el mejor mecanismo. Si vuelvo a retomar de inicio, que hubo muchísimos comentarios que ustedes plasmaron que el principal problema es la inseguridad, y si ahora mismo yo les preguntara,
una solución, una por persona. Vamos a darnos cuenta que vamos a estar estructurando de manera distinta las posibilidades de atención de este problema. Una posibilidad es, vamos a agrupar todas las instituciones de seguridad pública. Otra, vamos a atomizar las instituciones de seguridad pública. Otra, vamos a generar políticas a largo plazo que no van a tener resultados inmediatos, pero sí a futuro, ¿no? Ya no es un problema solucionable para esta generación, vamos a solucionar a las siguientes, ¿no? O sea, no, esa es la parte, por eso tiene que quedarnos claro cómo están las interacciones entre Estado, gobierno y sociedad para después determinar cómo llegamos a la toma de decisiones que permita el cumplimiento del fin último del Estado, o de los fines del Estado y de los fines del gobierno, ¿sí? O, a ver, generar fuentes de empleo, ok. ¿Esa era la solución a la inseguridad? Pues sí. A ver, y podríamos decir, Paco, ¿me ayudas por ahí con los micrófonos abiertos, por favor? Podríamos decir que sí, y otra vez, alguien por aquí, ya sea como ciudadano o como experto, va a decir, claro que no. El problema se soluciona de otra forma. Está bien. ¿Cómo vamos tamizando esas soluciones a los problemas? ¿Sí? Ok, a ver, entonces. Nos queda claro a partir de esta analogía que les digo, el Estado es el barco y el gobierno es el timonel. Fíjense, yo todavía no he estado hablando de ningún estado en concreto, ¿sí? Yo estoy hablando de los conceptos. Si ya me queda perfectamente claro que el Estado es una entidad abstraída que nos permite a todos agruparnos a partir de estos elementos: territorio, población, ¿no? Lo siguiente es, ¿cuál es el mejor gobierno para ese Estado? Pensando rápidamente en que tenemos dos tipos de Estado. O sea, en una clasificación arbitraria, como todas, tenemos estados unitarios y estados federales. Los estados unitarios tienen una única fuente de poder y los estados federales son una suma de diversos estados para conformar una entidad mayor. ¿Sí? De entrada, imagínense ponerse de acuerdo en eso. Revisemos un poco en nuestra mente el proceso histórico de la conformación del Estado mexicano. Pensemos nosotros, piensen ustedes en el periodo de la Revolución Mexicana. En todos los libros de Revolución Mexicana y en el anecdotario incluso de nuestros, ¿qué será? Abuelos, bisabuelos, nos decían, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Un día una moneda valía y al otro no valía. Un día unos éramos centralistas y otros éramos no sé qué. Un día el presidente era uno y otro día teníamos dos presidentes, ¿no? Así pasa. Es decir, a través de esta complejidad, ¿por qué se da, no? El proceso de la Revolución Mexicana, inconformidades, demás, todos lo sabemos, pero esto nos lleva a la siguiente pregunta. Ok, la forma en la que Díaz estaba dirigiendo, llevando al país, no nos gustó. La siguiente pregunta es, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y en este cómo lo hacemos, pregúntense cuántos años duró este proceso histórico, ¿no? De pronto las ideas carrancistas, las villistas, las zapatistas, ¿y cuál era la mejor? Y como entonces no había una única forma
que agrupara la violencia física legítima, pues todos agarraban y eran un ejército, ¿no? Ahí teníamos a la División del Norte, ahí teníamos a los zapatistas, ahí teníamos a los que estaban controlados por Álvaro Obregón, y solo por poner así pasajes históricos, ¿no? Para que vean cuál es lo complejo. Entonces, si ahora mismo nos preguntamos cuál es la mejor manera de organizar la violencia física legítima, de detentar la seguridad pública, no vamos a estar de acuerdo. Pero por eso tenemos que entender esta relación. Nos queda claro que es un fin del Estado determinar o garantizar la seguridad para todos los que habitan en él. ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuál es el mejor mecanismo? ¿Sí? Y de entrada pensemos, si alguien me dice, no, bueno, en un territorio tan grande, por supuesto que es mejor tener un Estado federal. Bueno, lo que implicará entonces tener más autoridades, mayor nivel y también más contrapesos. ¿Eso es bueno? Pues sí. Habrá quien dirá que no, que es mejor tener un Estado unitario. ¿Sí? Entonces, ya entendido esto es la relación entre estos conceptos, sí es muy importante que regresemos a este diagrama. Ojalá alguien le haya tomado un screenshot a mi dibujo. Pero justo pensando aquí, otra vez, volviendo a dibujarme a mí aquí, ¿sí? ¿Cómo interactúo yo hacia acá? Yo soy parte de un Estado, ¿sí? Para quien es servidor público, yo trabajo en el gobierno, pero además yo también tengo relación con el gobierno. Y también formo parte de la sociedad. Y entonces, al formar una colectividad de muchas personas, tenemos muchos problemas. Y no todos ellos, ¿sí? Ni le competen al Estado, ni le competen al gobierno. Desde luego, habrá unos que sí, la seguridad. Pero ¿qué podemos hacer acá para incidir en esto? Por eso vamos a hablar de cómo tamizar esos problemas para una toma de decisión. Otra vez, y estamos hablando solo de la administración pública, ¿eh? Yo no he escuchado aquí que están hablando de la seguridad pública, nadie ha hablado del marco normativo. A ver, tengo por aquí algunos comentarios. Estados Unidos es una república federal presidencialista, Alemania, sí. Ok, esto ya, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ya entendidos estos conceptos, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de organizar al Estado? Y les decía, tenemos estados unitarios y estados federales. El principal problema del Estado, fíjense, en el caso de México existe una forma de Estado federal y forma de gobierno federalista, solamente alguno de ellos. Es un Estado federal. Luego, el principal problema del Estado es la centralización del gobierno en un solo partido político, el que gobierna. O no, ojo, por eso también tenemos que hablar de los pesos y contrapesos. El único contrapeso no está en el poder político. Los contrapesos también están acá. El gobierno en sí mismo puede hacer un contrapeso. ¿Sí? Por eso es importante entender las relaciones, ¿sí? Por eso les decía, a ver, ¿quién se sabe el nombre de su diputado federal, su diputado local, su senador? Y si a esa pregunta que hicimos al inicio del curso yo le adiciono, ¿y sabes qué tiene que hacer cada uno de ellos? ¿Cuál es el papel de tu diputado local? ¿Cuál es el papel del diputado federal? ¿Cuál es el papel del senador? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué les toca para abonar a esto? ¿Lo sabemos? Esa es la invitación, ¿sí? De este curso precisamente. Que podamos entender estas relaciones.
¿Por qué? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta interacción? ¿Sí? Aquí está. Porque vamos a entendernos desde la función de representación, vamos a resolver conflictos, vamos a proteger los derechos, vamos a gestionar y administrar recursos y también vamos a lograr cambios sociales cotidianos. No todos los cambios sociales no hay que magnificarlos, ¿sí? Hay cambios sociales pequeñitos, pero que impactan. Miren, me da gusto que uno de los problemas que hayan puesto en el chat no hayan sido los baches, ¿no? Pero tradicionalmente cuando hago esta pregunta ponen ese problema. Y ese problema, pues pensaríamos, le corresponde a quién, ¿no? Si ampliamos el espectro de posibilidades, pues todos podríamos decir, sí, no, es que el gobierno no hace nada, no, hay un montón de baches, ¿no? Pues no sé, no necesariamente es porque el gobierno no hace nada, ¿no? Pensemos en la infraestructura carretera, en el tipo de transporte que tenemos, en cómo el transporte pesado afecta esta parte de la infraestructura. A lo mejor una política para que ya no haya tantos baches es, no sé, o sea, que el transporte pesado circule por ciertos libramientos. No lo sé. Entonces ya la solución no solo es de gestión y administración de recursos, ¿sí? Y esta gestión y administración de recursos no solamente está con el dinero público. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder contribuir a? Acuérdense, por eso interactuamos en estas esferas del Estado, del gobierno y de la sociedad. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Desde hace rato tenía en la mano Catalina Suárez y no quiero no dejar de darte la palabra, Catalina, si andas por aquí. No. Bueno, a ver, tengo aquí algunos comentarios en el chat. La información, si nosotros como ciudadanos sabemos cuáles son las funciones de los representantes, podemos pedirles que cumplan, claro. Pero de pronto, si no entendemos cómo funciona esto, por eso el apellido del curso es comprendiendo cómo funciona el gobierno, pues de pronto podríamos estarnos dirigiendo a la autoridad equivocada. ¿Sí? Ay, Catalina, ¿sí querías participar o ya no? No, ya se le quitaron las ganas. Ernesto. Maestra, yo solamente tenía un comentario desde el principio que estaban comentando como estas funciones del Estado y del gobierno. Y a mí me parece importante como retomar cómo se tenía la visión de las sociedades primitivas o sin Estado, ¿no? Estas organizaciones primarias que, si bien no tenían como definidos una forma, sí tenían una distribución del poder en su interior. Y eran como, digamos, las primeras células de organización en grupos humanos y tenían unas maneras diferentes de dirimir el conflicto en su interior. Y no necesariamente tenía que ser una conformación como el Estado que hoy lo comprendemos, con reglas establecidas y con leyes escritas. También es cierto que todavía en la actualidad hay normas que no necesariamente están escritas y también regulan el comportamiento de las personas. Entonces, a mí me parece que si llegáramos, o como en un inicio se empezó a tocar como este tema de el Estado, su gestión, la manera en la que se empezó a organizar la sociedad conforme a estados, gobiernos, sería indispensable también
como observar esta parte de los grupos humanos que se les llamó sociedades primitivas, porque no tenían esta conformación y de manera despectiva se les observaba de esta manera. Bueno, tal es así que el colonialismo por eso las veía como, o los veía como grupos, digamos, inferiores, ¿no? Entonces ese era mi comentario nada más como para puntualizar esa parte, y pues que todavía en la actualidad el derecho o la antropología del derecho pues postula, ¿no? Que en realidad las leyes escritas no necesariamente son así en pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Sino son leyes que se transmiten de manera oral, ¿no? Gracias, Ernesto. Bueno, o sea, a este respecto, hablar del Estado, ¿no? Y les decía, por eso no escondo mi tradición turinesa de entender al Estado. El Estado lo podemos dividir entre la cosa y el nombre, ¿no? En estas comunidades primitivas o preestatales, como le llaman algunos, podríamos hablar de la existencia del Estado, pues sería cuestión de revisar los elementos, ¿no? Quizá no tenían los conceptos que ahora mismo tenemos y tampoco, en algunos casos, no tenían un territorio, ¿no? Por esto que decíamos, pues podríamos no hablar de Estado, pero seguro hablaríamos de las mismas complejidades, es decir, cuando pensemos en cómo fueron evolucionando estas y cuando se tomó la decisión de pronto de decir, bueno, ya no vamos a ser nómadas, ya nos vamos a quedar aquí, y ahora ustedes qué van a hacer, y ahora yo qué voy a hacer, y etcétera, etcétera, y fuimos evolucionando, ¿no? Hasta creando nuevos elementos complejos que siguen estando presentes en la sociedad, y es de pronto también cómo distribuimos las cosas que hacer, ¿no? O sea, más allá del dinero público, olvidemos tantito el dinero público, vamos a dejarlo de lado, pero más allá del dinero público, ¿quiénes de ustedes, quiénes de nosotros dirían, sabes qué, sí, yo quiero entrarle a resolver los problemas? Yo tengo propuestas, yo tengo ideas, yo sí quiero. O sea, yo podría hacerlo aunque no me pagara, ¿no? No es fácil porque por principio de cuentas nunca va a haber una decisión con la que todos estén de acuerdo. Y segundo, cuando tenga que priorizar, con base en qué voy a priorizar. Y podríamos decir, no, bueno, pues con lo que diga la mayoría o con la mayor necesidad o con, ¿sí? Y no necesariamente, o no necesariamente pasa eso. Miren, les voy a poner el caso de alguna consultoría en un gobierno local en la que participé. Esa comunidad no tenía agua y no tenía drenaje. Entonces, quien llega a la presidencia municipal dice, bueno, vamos a hacer un proyecto para implementar el drenaje. Y empezaron a trabajar para implementar el drenaje. Y luego se juntó todo un grupo de personas y se fueron ahí al kiosco y empezaron a protestar y demás. Y, oye, ¿por qué vas a poner el drenaje? Pues no hay drenaje, es una necesidad, ustedes me lo comentaron. No. Lo que te vas a ganar en el drenaje, mejor ponnos una iglesia. Y uno pensaría, ok, yo no voy a tomar esa decisión, pero pues si no quieren el drenaje y quieren una iglesia, vamos a hacerlo. ¿Sí me explico? No es fácil. Es decir, aquí ahorita podríamos pensar en una de las soluciones para la seguridad y de pronto, al momento de materializarla dentro de la sociedad, quizá no sería el resultado que estamos buscando. Y Iván. Sí, yo quería complementar ahorita que dicen sobre contribuir desde la sociedad.
incluso hasta también de, como decía, ¿no? Ahorita el compañero, de las reglas, ¿no? Sobre temas de derecho y cómo pues nos regimos, ¿no? También respecto de estas leyes. Por ejemplo, que hay hasta una locución en latín, ¿no? Que dice que ubi societas, ubi ius, ¿no? O sea, creo que desde ahí podemos también contribuir hacia, pues eso, ¿no? Cambios sociales principalmente y dejando de lado, pues como dice, ¿no? Un poco la gestión de recursos, porque creo que si bien no se puede dejar de lado, pues no es creo que lo único que podríamos hacer, ¿no? Gracias, Iván. En efecto, es decir, yo sí pienso en la complejidad de querer entrarle a la resolución de problemas y de no solo pensar en culpar a la existencia de estos conceptos, a la existencia de estas instituciones, ¿no? Sino entrarle. Ahora que mencionas esta parte de donde hay sociedad hay derecho, ¿no? Dijo Iván, ubi societas ibi ius, es donde hay sociedad hay derecho. Sí, recuerdo que a principios de la carrera de derecho, un maestro me dejó una lectura y se me quedó muy grabado, ¿no? Él decía que si no hubiera derecho, la sociedad tardaría en extinguirse lo que tarden en aniquilarse, ¿no? Probablemente. Pero no solo el derecho, sino la parte del conjunto institucional para organizarnos. Aquí está. ¿Por qué? O sea, ¿qué tan importante o qué tan costoso o qué tan valioso es que podamos lograr esto? ¿Sí? Esto es lo que nos cuesta. O sea, de pronto parecería que el gobierno es un costo excesivo, pero realmente creo que no hay un costo excesivo para decir, vamos a proteger nuestros derechos, vamos a lograr la satisfacción de nuestras necesidades. Insisto, hay muchas cosas que pudieran no gustarnos, pero podemos cambiarlas, podemos modificarlas, podemos incidir. Pero no solo determinar de, pues ahí está mal. O no hace nada. Porque entonces el siguiente argumento sería no hacemos nada. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Bien. Ya establecíamos, antes de irnos al receso, primero que podríamos determinar si había un Estado unitario o un Estado federal. Y alguien decía que era mejor un federal porque evitábamos la concentración de poder, pero ese no es el único contrapeso. Y hay quien puede decir es mejor un Estado unitario, ¿sí? Porque evitamos la duplicidad de costos, la duplicidad de programas, la duplicidad de, ¿sí? En el Estado mexicano, que es un Estado federal, tenemos 3 ámbitos, ¿sí? El federal, el estatal y el municipal. Si yo les pregunto, para todos aquellos que me sorprendieron con el conocimiento de sus autoridades y demás, por ahí, a ver, el que era de Jalisco, en tu estado, hay una Secretaría de Salud, supongo, está la parte de la Secretaría de Salud Federal, esa no la cuestionamos, y a nivel municipal, ¿hay quien se encarga de salud? ¿Quién era el de Jalisco que andaba por aquí? ¿Sí está? No puedes poner la cámara. La Ciudad de México existe ciudadanos que contribuyen, bla, bla, bla. Ay, por aquí están peleando otra cosa. Bueno, no está de Jalisco, pero alguien. Pensemos, bueno, pongo el caso del Estado de México, ¿no? Sí hay tenemos la Secretaría de Salud Federal, en el Estado de México hay una Secretaría de Salud, y a nivel local, sí hay. Algunos municipios de Jalisco, Zapopan, por ejemplo, ok, sí. ¿Qué pasa? Tenemos
3 entidades gubernamentales, ojo, ya gubernamentales, encargadas de la salud, que si no pasan por una buena coordinación, entonces podemos tener duplicidad. ¿Sí? Podría ser una ventaja o desventaja del Estado federal, como lo quieran ver. Y entonces quizá en un Estado unitario eso no pasaría. ¿Sí? Por eso les decía, vamos pensando cuáles son las mejores formas que podemos ir adoptando para avanzar. Porque además, insisto, no es el único contrapeso. Por eso vamos a hablar. Ya nos pusimos de acuerdo si vamos a hacer un Estado unitario o un Estado federal. Ahora, ¿cómo vamos a estructurar el gobierno? La estructura gubernamental clásica, por decirlo de alguna forma, deviene del principio de separación de poderes, de los sistemas de control y equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Evitar la concentración del poder en una sola entidad. Esto a raíz de los estados totalitarios, ¿no? Siempre el poder es mucho para que lo concentre una persona. ¿Qué pasa? Estaba leyendo a Marx. No me pregunten por qué, pero creo que fue en la madrugada. Esta parte en la que... ¿Dónde? En esta obra de Marx se refiere que los personajes históricos aparecen 2 veces en 2 versiones distintas en la historia. Y agrega Marx, solo que en una aparecen como catástrofes. ¿Sí? Y esto viene a colación por la parte de la concentración del poder, ¿no? Siempre es un riesgo. Espérenme tantito porque tengo aquí para admitir. Ay, Paco, ¿me ayudan por ahí a admitir a la gente? Es que si no se me pone en pantalla. Bien, entonces, un postulado, alguien hablaba por ahí del Estado moderno, es evitar la concentración del poder. Y en el Estado unitario no necesariamente está gracias, esa cita es del 18 Brumario, sí. Les decía que no sé por qué de pronto apareció en mi lectura nocturna. Bien. Vamos a buscar entonces el equilibrio de poderes. ¿Y cómo se hizo esto? Bueno, Locke, que ya mencionábamos hace ratito, y luego materializado por Montesquieu, establecieron los principios de separación de poderes, ¿no? Siempre está atribuido el check and balances a Montesquieu, pero tiempo antes sí lo vislumbró Locke, ¿no? Aquí les dejo las obras de estos autores. Por principio, Locke establecía la existencia de 2 fuerzas de poder, el legislativo y el ejecutivo. Y él establecía, no establecía al judicial como parte de la división de poderes per se, porque lo establecía como una figura autónoma. ¿Sí? Ahora mismo, porque si no mal recuerdo, entre los problemas que leía, alguien puso, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, sí. Otra vez, la pregunta es, ¿cómo estructurar ahora estos poderes? Si ya pasamos por el problema de cómo estructurar al Estado, que es un problema, luego, ¿cómo configuramos al gobierno? Y decíamos que teníamos la triada clásica de Montesquieu a través de un sistema tripartito de división de poderes, pero no solo de poderes, sino de funciones, que es en la función legislativa, ejecutiva, y decía Montesquieu, jurisdiccional. Si vamos a dividir estas funciones en 3, ya tenemos un avance. Y luego, a su vez, ¿cómo vamos a estructurar cada una de estas?
¿no? Alguien hablaba ya de la administración pública como el gobierno en acción. La administración pública dividida en cuántas secretarías, en cuántas funciones, por qué, cuál es el criterio, centralizada o descentralizada, desconcentrada, por función, por tipo, por presupuesto, por programa, por objetivo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? El legislativo, ¿cómo funciona mejor? Unicameral, bicameral. ¿Por qué en las entidades federativas solo hay una cámara? Y van a decir, bueno, pues porque no hay senadores, porque el Senado representa a las entidades. Pero ¿por qué no pensar en las entidades federativas un sistema bicameral? Y habrá quien va a poner, no, pues ya son muchos, cobran muy caro. Otra vez. Primero hay que pensar en cómo funciona y si funciona de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental para la estructura del gobierno. La división de poderes. Si esta es la mejor o no, otra vez vuelve a ser parte del análisis. Pero el objetivo de esto es lograr un contrapeso en sí mismo para evitar la concentración del poder. ¿Sí? Aquí destaco nada más únicamente esto que subrayo. Es la teoría de pesos o contrapesos, check and balances, frenos y contrapesos, o autocontrol de los poderes políticos. ¿Sí? Esto es fundamental. Porque no solo es un autocontrol, sino también una coordinación, sino también una mejora. A ver, lo que no existía el judicial se le llamaba poder federativo. La justicia, a ver, estaba principalmente en el ejecutivo, pues más o menos. Recuerden también, es que la parte de la administración de justicia está en algunos casos dividida. La administración de justicia no toda está concentrada en el judicial, ¿sí? Y pongo el caso, por ejemplo, de la materia ambiental. Hasta que se judicializa un procedimiento, antes pasa por una procuraduría ambiental. Y la función de una procuraduría ambiental, no solo a nivel federal, sino también pongo el caso del Estado de México, es la procuración de justicia ambiental. Ojo. Y eso está en el ejecutivo, ¿sí? No en el judicial. Hay que pensar, digo, en aquella época, y luego traerlo a esta época, ¿qué entendíamos por esta división de funciones? Por eso no solo es división de poderes, sino también de funciones. ¿Qué le toca a cada quien? No alguien, otra vez insisto, trae el problema a la Suprema Corte. Bueno, pues ¿cuál es el problema? O sea, pensar cuál es la mejor manera de configurar un poder judicial. Pues el caso de México no es el único modelo. Hay otros modelos de estructura judicial. ¿Sí? Ahora mismo el caso de Estados Unidos, ¿no? Con el nombramiento de los jueces, los ministros, etcétera. ¿No? O sea, en el caso de los que duran hasta que se mueran, ¿no? Y que puede ser una oposición porque como se nombraron cuando había un partido, el republicano, ya no votan lo de los demócratas, pero además esto puede atravesar 4 o 5 periodos de gobierno en Estados Unidos, ¿no? Porque es volvernos a preguntar muchísimas cosas en esta estructura. ¿Cómo estructuramos la relación del legislativo con ejecutivo? Semiparlamentario, semipresidencial, presidencial. Y luego difícilmente nos preguntamos cómo entablamos estas relaciones con la función judicial. ¿Sí? Por eso hay que entender esta dinámica, porque en función de esto sabremos qué le toca al legislativo, qué le toca al ejecutivo, qué le toca al judicial, y si la manera en la que están estructurados les permite el cumplimiento de las funciones
que les fueron atribuidas. Si el problema es de orden normativo y está en la Constitución, o si el problema es de corte institucional. ¿Sí? Bien. Pues llegamos hasta aquí. Estos autores, y atribuido principalmente a Montesquieu, plantearon la división de poderes. ¿Sí? Entonces, esto hace que podamos estructurar, les decía, diferentes tipos de formas de gobierno. Otra vez, ¿cuál es la mejor? ¿Ustedes podríamos determinarlo? Pues no, y ni siquiera se trata de determinar cuál es la mejor, sino más bien de qué manera se están cumpliendo las funciones que vamos a desarrollar. Por eso les decía, tiene que ver con la relación, aquí tenemos el poder ejecutivo. Eso es lo que quiero ver ahorita con el diputado. Primero, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Sí? ¿Cómo se da la relación entre estos poderes para poder establecer una forma de gobierno? ¿Sí? Desde luego que cada una de estas tiene ventajas y desventajas. A ver, tengo por ahí. René dice, reflexionar sobre el poder neutro de Benjamin Constant. Sí, de acuerdo. A ver, sí, por eso les decía. Y no quiero dejar de lado el poder establecer que quien va a decir, es que el Estado no funciona. ¿Ok? No funciona. ¿Qué funcionaría? ¿De verdad estamos realmente capacitados como sociedad para prescindir de un aparato que nos organice, nos domine incluso, ¿no? Porque por ahí hay una definición de Estado que el Estado es un órgano de dominación. ¿Sí? Se puede, y podríamos no, bueno, y esta parte de la cuestión del poder neutral no solo deviene de lo que nos dijo su compañero de Constant, sino hay una interpretación que hace Carl Schmitt sobre el poder neutral y podríamos establecer que habla de la teorización de una institución constitucional, ¿no? Nos bastaría, es decir, nos bastaría que solamente en un instrumento de corte normativo jurídico fuera suficiente para la regulación, la organización y el funcionamiento de un Estado. Y entonces para quien establece que sí, porque es muy caro, porque el gobierno, porque no hace nada, porque son muchos, porque nos bastaría, sería suficiente, ¿no? Recuerden ustedes por ahí la teoría del carrito del súper. Quizá les parezca muy burdo, muy soso, pero tiene su fundamento, ¿no? Por sí mismos no somos capaces de devolver el carrito del súper a donde lo tomamos. Y si no lo hacemos en una acción cuya repercusión es nula, no podremos hacerlo en cualquier otra cosa, ¿no? Ese es el postulado de esta teoría. Queda para la reflexión. ¿Sí? Y esto deviene también de cuando se da la separación entre el Estado y los principios religiosos, ¿no? Que establecía que era suficiente, ¿no? El mandato divino de decir no robar. Y no se hacía. O
si es necesario un sistema jurídico que establezca que si robas vas a tener una sanción. ¿Cuál es la mejor forma? Y esto va a repercutir en cómo nos organizamos. Una vez que reflexionamos sobre todo esto, vamos a tener Creo que si se el marco para poder comprender cómo funciona hoy. Y entonces sí, ahora sí, si quieren, podemos aterrizarlo al Estado mexicano. Pero podremos ya alejarnos de estas discusiones que han traído en el chat un rato. Si funciona o no funciona, bueno, no lo sé. Pero tenemos que contrastarlo con esto que estamos aprendiendo. O sea, hay una relación que se cumple, ¿sí? Otra vez, no es que esta administración concentró la seguridad como todas. Solo estableció una forma de organización y administración distinta, ¿sí? Tradicionalmente en México, cada administración inicia con una primer gran reforma, que es la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que no necesariamente pasa solo por el cambio de nombre de las secretarías, sino de atribuciones y de una visión distinta de gestión de los problemas públicos. ¿Sí? Es decir, pensar en desarrollo social, pensar en la noción, solo en la noción de desarrollo social, o pensar en la noción de bienestar, ¿qué nos dice? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué me dice a mí como ciudadano? ¿Qué me conviene a mí como ciudadano? Pero fíjense todo lo que hay que reflexionar para una sola toma de decisión. Y pienso en esa toma de decisión que como ciudadanos nos corresponde y que es la toma de decisión por excelencia, que es el voto. Pero si ya pienso todavía mucho más específico en la resolución de alguno de los problemas públicos que como ciudadano me atañe, está bien. Pero ya me alejé del no hace nada. Bueno, no hace nada para resolver mi problema, pero porque tal vez no sea su función. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es necesario entender por qué nos estructuramos, cómo nos estructuramos. En el caso del Estado mexicano, y como tengo un grupo por demás informado, también sobre casi 4 siglos de distancia, la pretensión de dividir el poder ha evitado el abuso del poder. Gracias, Alfredo. Es una buena reflexión, sobre todo cuando pensamos en los sistemas de partido. Una división de poder que en los tiempos de las democracias contemporáneas, que decía Maurice Duverger, ¿no? Están en la partidocracia, representa realmente un peso y contrapeso, no necesariamente, ¿no? Veamos la agenda política de estos días. Y podremos darnos cuenta si es que la hay o no. Bien, ya se dieron cuenta cómo llegamos entonces a organizar un Estado de una forma específica. Otra vez, veo aquí muchísimo conocimiento. Rápido. Artículo constitucional donde se establece la forma del Estado mexicano. ¿Y qué dice? Yo sé que me lo van a contestar. Están muy participativos. Y sí se la sabe, estoy segura. Es el 49 constitucional. Y dice que el poder, ¿cómo dice? Bueno, habla sobre la división de poderes principalmente, sobre el poder se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Antes, hay otro. ¿Quién le ayuda? Uy. El Estado mexicano es, a ver, alguien en el chat está ayudando.
¿Qué dice Catalina? El 41. Es sobre la de la República será representativa, democrática. Ustedes eran muy conocedores. Todo eso. Muy. No. Es el artículo 40. Gracias, Alfredo. Gracias. ¿Qué dice? El artículo 40 y ahí lo menciona puse, las 5 características: república, federal, democrática, representativa y laica. Gracias. Que se compone por estados libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. ¿Ya ven? Fíjense. Regreso. El artículo 40 debería ser del conocimiento público, pero ya de ese entendimiento. Ya podríamos traducir el 40 constitucional. ¿Sí? El Estado mexicano es democrático, laico, estructurado en estados, lo que le da el carácter federal, ¿sí? ¿Por qué es importante? Bueno, porque a partir de esto podríamos empezar a determinar otra vez ya nuestra relación de ciudadanía con estos conceptos. ¿Sí? Otra vez, no es que no hacen nada los diputados, pues no sé qué quieres que hagan. O sea, porque está determinado qué tienen que hacer. No es que el gobierno no hace nada y son un montón. Ahí está determinado qué tienen que hacer. ¿Sí? Porque tajantemente establecer que nadie hace nada nos aleja de un sano ejercicio de reflexión y evaluación. El hecho de que no hagamos las cosas como a nosotros nos gustaría, o como querríamos, o como lo pensamos nosotros, no implica que no se haga nada. ¿Sí? A ver, hay hospitales públicos, sí, pero funcionan muy mal. Ok, pero esto tiene que ver otra vez con lo que teníamos acá, con la forma de estructurar al gobierno. Y si no me acaba de gustar a mí la forma de estructura del gobierno, pues entonces puedo incidir, porque además ya veíamos, los únicos pesos y contrapesos no es esta división de poderes. Alfredo lo ponía bien. Valdría la pena pensar en un contexto de un sistema de partidos si operan los pesos y contrapesos con una división de poderes. No lo sé. Es una reflexión. Pero aquí tenemos otros pesos y contrapesos. Y en estos pesos y contrapesos tenemos también a la sociedad. Que decía otra vez Norberto Bobbio, esta sociedad civil organizada que va a buscar incidir acá, o no, pero al menos sí resolver problemas. ¿Sí? Y que no solo, o sea, tampoco es la visión única de la sociedad civil organizada en los temblores y demás. No, no. Sino hoy que tenemos problemas que rebasan, ¿no? Otra vez, del cúmulo de problemas que pusieron hace ratito en el chat, alguien ponía violencia política de género, y hay muchísimas mujeres organizadas para abatir la violencia política de género. Incluso muchísimas mujeres que dentro ya de los cuerpos gubernamentales, sin importar el partido al que pertenezcan, conforman una organización para abatir la violencia de género. Y no lo hacen necesariamente desde la parte del Estado o del gobierno, sino desde la parte de la sociedad. Y entonces vamos contribuyendo a que el problema público sea distinto. Y pueden gustarnos o no,
las manifestaciones, ¿no? A ver, tengo por aquí una pregunta y ya voy cerrando, se los prometo, no les voy a quitar más tiempo. Los mecanismos de democracia directa, como las consultas populares y la revocación de mandato, podrían convertirse en un contrapeso. Lo son, ¿sí? Y habrá quien me diga, no, es que habría una consulta popular, es un procedimiento muy largo. Sí, y costoso también. Pero ¿qué nos cuesta más a la larga en una decisión de Estado? Estas son las reflexiones que tendríamos que hacernos. También los organismos constitucionales autónomos, sí, claro, que también representan contrapesos, ¿sí? Hablamos de todo aquello que pueda incidir, por eso estas flechitas están estructuradas así, fíjense. Todo aquello que apunte o que tenga una incidencia sobre el Estado va a permitir que se dé un contrapeso, ¿sí? Entonces, ya quité la presentación, pero a ver, déjenme ver que seguía así. Mañana ya vamos a hablar del proceso político y la toma de decisiones. No precisamente la sociedad medio el sufragio determine si permanece o no en el cargo. A ver, Luis Fernando, no, las consultas populares no necesariamente son para la permanencia en el cargo. Pueden ser, está determinado normativamente que pueden ser para diferentes temas. La revocación de mandato sí. Otra vez, ¿por qué? Por lo que decían. Es que a mí no me gusta cómo se organiza la seguridad. Bueno, pues ¿cómo te gustaría que se organizara? ¿Cuál es tu propuesta? Y si no te gusta, entonces sí podría ser un contrapeso a la revocación de mandato, para que se organice de otra forma. En los sistemas parlamentarios está la construcción de gobierno. Piensen en la gran crisis que atravesó España hace unos años porque no lograban conformar gobierno. ¿Qué implica? Que no se estaban poniendo de acuerdo. No se ponen de acuerdo, se van, no se ponen de acuerdo, se van, no se ponen de acuerdo, se van. Hasta que llegue quien se pueda poner de acuerdo. O todo el proceso político que atravesó recientemente el Reino Unido, ¿no? ¿Cuántos primeros ministros llegaron? ¿A qué obedece? ¿Cuáles serían los mecanismos en un sistema presidencial o en el caso del Estado mexicano? ¿Sí? Tienen mucho en qué pensar, así es que ya no voy a dejar tarea, ya se pueden ir con estas reflexiones. La evaluación va a ser mañana, 5 preguntitas, al término del curso, y nos vemos mañana a las 11. Espero contar con el favor de su atención. Hoy cerramos 158. Yo espero encontrarnos mañana a los 158. Les agradezco muchísimo. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Muy amable, licenciada. Gracias. Excelente, muchas gracias. Gracias. Gracias.